Bienvenidos al podcast Doctor Fertilidad, un podcast de ginecología y de salud reproductiva. Nos sentimos muy contentos el día de hoy porque contamos con un tema extremadamente interesante y una invitada de lujo. Para entrar un poquito en el contexto, hace unos meses atrás hubo una publicación que suscitó cierto tipo de controversia con respecto a uno de los tratamientos de reproducción asistida que quizás más llama la atención desde un punto de vista científico y por qué no decirlo, también desde un punto de vista morboso. El caso de Ana Obregón, una señora de 68 años que decide por medio de un procedimiento de un útero subrogado fuera de su país, que es España, realizar un tratamiento de reproducción asistida con el semen de su hijo difunto. Suscitó cualquier cantidad de comentarios con respecto a ambos tipos de tratamientos, que uno es el útero subrogado y la otra es la utilización de un gameto de alguien que murió, que eso es otro tema de discusión. El día de hoy yo quiero hablar de útero subrogado y partiendo de ese contexto, y ha habido otros temas también en Panamá asociados al útero subrogado, tengo una invitada de lujo, la licenciada Carmen Delgado. Bienvenida, Carmen, al podcast. Háblanos un poquito de ti y de tu experiencia jurídica en temas de familia. Gracias, doctor. Para mí es un placer siempre poder acompañarte. Así que, bueno, mi nombre es Carmen Delgado de Pascuale. Tengo un aproximado de casi 25 años en el ejercicio profesional del derecho, dirigido especialmente y específicamente al derecho de familia y al conflicto familiar. Y bueno, en los últimos años tal vez dirigido un poquito más a estos temas que han generado, como bien dices, gran interés y gran suspicacia en torno, mientras más vamos conociendo, de estos nuevos métodos que implicarían una visión diferente del acceso a la reproducción, el acceso a la maternidad y el acceso a la paternidad. Y en eso, pues, vamos desarrollando un poco la carrera. Carmen, en tu experiencia, porque este tema tiene dos matices, yo siempre se lo explico a los pacientes. Uno es el contexto clínico, que yo lo explico en otro episodio, y el otro es el contexto jurídico, que es lo que me gustaría tocar contigo en el episodio de hoy. Desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se visualiza un útero subrogado en Panamá? Bien, yo siento que primero, como bien dices, tendríamos que evaluar tres aspectos importantes, ¿no? Hay un aspecto, como dices, que es el aspecto científico, médico-científico. Otro aspecto es el aspecto de si existe la posibilidad de un acuerdo o un contrato entre las partes que van a participar de lo que denominamos vientre subrogado. En algunos lugares se le llama vientre alquiler. Y el siguiente aspecto es el de determinar aquellos derechos que va a tener tanto el nuevo individuo frente a la realidad de su concepción y aquellos padres que se le llama padres intencionales, que son los que han tenido la intención de generar esta nueva forma de acceder a la maternidad, a la paternidad. Cuando nosotros entendemos ya estos tres aspectos, podríamos hablar entonces legalmente mucho más ampliamente de lo que podríamos decir está ocurriendo en Panamá. En Panamá no existe un ordenamiento legal, es decir, no existe una ley en la cual se determine específicamente la posibilidad de un contrato entre las partes que participan, que como te dije, realmente para entenderlo son tres partes que participan generalmente, pero pueden ser dos y principalmente una mujer que va a ser la gestante. No existe entonces una ley en la cual se determine cómo se procede con respecto a esto. Sin embargo, nosotros podríamos decir que, tomando en consideración que nada prohíbe el desarrollo científico médico de esta alternativa y esta posibilidad, pues estaríamos en aquel momento de un limbo jurídico. No existe una ley, pero tampoco nada lo prohíbe. Entonces hay un fundamento legal, un principio de derecho. Lo que no está prohibido se entiende entonces permitido. Sin embargo, en el desarrollo de los tres aspectos, vamos a evaluar que nos vamos a encontrar con una serie de limitantes
para el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas que intervienen en este tipo de proceso. Entonces, Panamá no tiene una ley específica. Fíjate que eso es un tema porque obviamente los profesionales involucrados en los tratamientos, pues uno al no sentir un amparo, uno siente cierto temor. Pero a la vez uno sabe que hay cosas que están cambiando en el mundo porque los modelos estructurados de las familias han ido cambiando en el tiempo. Hay ejemplos en el mundo de diversos tipos de temas legales, jurisprudencia alrededor del tema del surrogado. Hay países donde está prohibido. De hecho, por ejemplo, en el caso de Ana Obregón, en España está prohibido. Entonces ella viaja a Estados Unidos a realizarlo. Hay países que tienen estados federales donde hay estados donde está prohibido, se permite y estados que no. Hay países latinoamericanos donde tenemos esta situación. Por ejemplo, México, Tabasco y Sinaloa se puede, pero San Luis no se puede. Entonces es así, ¿no? Y otros estados son ambiguos. Cuba, que tiene un tema duro porque tiene un tema duro de fertilidad. La población de Cuba fue tan... se ejercieron políticas de salud pública tan estrictas a nivel de la reproducción porque podías interrumpirte un embarazo, podías realizar una esterilización. Entonces ya tienen una población muy vieja que necesitan reproducir y entonces están buscando alternativas. Introdujeron el término como gestación solidaria. Solidaria, así es. Brasil, Uruguay, o sea, lo restringen en cierta forma, lo permiten hacer de forma altruista con un familiar consanguíneo. India y Sudáfrica solamente a gente que son, por ejemplo, nacionales. Y hay desde los otros extremos que son ya temas, países donde hay un matiz distinto que puede ser mal visto porque pues, hay acuerdos comerciales bastante explícitos, como es el caso de Ucrania, que en el tema de la guerra, cuando se da la guerra en Ucrania, pues quedaron un montón de niños del otro lado y vientres subrogados de pacientes de Estados Unidos y pasó lo mismo en la pandemia. Entonces, tenemos todo este contexto y también tenemos un pronunciamiento, tengo entendido, por parte de la Conferencia de la Haya de los Derechos Internacionales, porque tienes esos niños, por ejemplo, que nacieron en esos países que no son reconocidos en los países donde vienen sus papás. De donde vienen los comitentes. Entonces hay un tema. Por ejemplo, en los casos que a ti te ha tocado asesorar, porque pues como tú bien lo dices, no está prohibido, no está normado, se hace en ciertas formas, hay acuerdos que no son, que no tienen el amparo jurídico, pero se está haciendo, y a ti te ha tocado asesorar algunos casos. ¿Cuál, según tu perspectiva, son los casos más difíciles de asesorar actualmente? Bueno, lo que te dije es que tenemos que plantearnos las 3 fases, porque hay 3 fases que tenemos que evaluar. Lo más difícil creo que de todo es aquella mujer que por alguna circunstancia médica ha tenido que tomar la decisión de evaluar una forma de acceder a la maternidad de forma diferente. Entonces, que accede a la posibilidad de un surrogado. Y que para esa madre, que se le llama comitente, es una madre intencional, porque es la que ha tenido la intención, y que muchas veces además es dueña del gameto. Comitente. Uh-huh. Que para esa madre realmente no exista una protección legal desde el inicio. Es decir, Panamá, igual que muchísimos países del mundo, no digamos solamente de Latinoamérica. Recuerda que generalmente nosotros partimos de un principio. La madre siempre es. La madre no se presume. ¿Por qué? Porque la madre es la que gesta, la madre es la que pare. Entonces, realmente aquí en Panamá se sigue ese principio que es la gestora, la que pare, es la que va a tener en otras partes del mundo también. Sí, en Panamá, y por eso te dije, en gran parte del mundo. Realmente lo contrario son las excepciones que han surgido en virtud de los surrogados. Uh-huh. Entonces, realmente no tiene esa madre esa protección frente a su bebé. Uh-huh. Y yo creo que es lo más difícil que me toca lidiar
buscar una alternativa legal, buscar una estrategia legal para permitir a esa persona, a esa mujer, acceder a esos derechos, que sí los tienen los hombres. Porque, por ejemplo, nosotros aquí, en materia de filiación, permitimos la impugnación de paternidad con una simple prueba de ADN. Explícanos un poquito, porque la gente no entiende, no está familiarizado con los términos legales. Yo quisiera que nos ampliaras un poco. ¿Qué es impugnación de paternidad o de maternidad? ¿Qué es eso? Bueno, veamos. Cuando nace un niño, se supone que nace de dos individuos, dos individuos de sexo diferente, una madre y un padre. Entonces, si realmente no hay un compromiso frente a ese nuevo ser de parte de la madre o de parte del padre, existe todo un mecanismo legal a efectos de solicitar la declaración del derecho a la identidad del niño y, consecuentemente, la responsabilidad de aquel individuo en caso del hombre, del varón, del presunto padre, para que asuma esa responsabilidad. Y hay todo un sistema legal, y de eso se trata la impugnación de paternidad. Es una persona que no ha ido al reconocimiento por sí mismo y que la ley le llama a reconocer, porque se generan unos principios y se genera un sistema. La madre puede decir, aquel señor es el padre de el niño que acaba de nacer, se le llama a aquel individuo, y si ese individuo no hace un reconocimiento en oportunidad, un reconocimiento que sea voluntario, entonces se hace prácticamente una prueba de ADN, porque es una prueba que no contiene una prueba en contrario, no admiten prueba en contrario. Ya eso se hace realmente de forma muy normal en los juzgados que tienen la competencia para conocer de esos procesos de impugnación de paternidad. Entonces el padre, el presunto padre, accede a dar el consentimiento para que extraigamos parte de su material, sangre, lo llevan a un instituto especializado para ese tema, que bien puede ser del Ministerio Público y también hay de entidades privadas, y entonces se determina si hay una compatibilidad genética con el nuevo individuo. Si existe esa compatibilidad genética en un porcentaje que generalmente es desde el 97% hacia adelante, no hay duda alguna de que esa persona es el padre. Bueno, no ocurre lo mismo con la madre. Entonces, con la madre, aquí nosotros partimos de un principio que es un principio gestacional. Quien pare, quien gesta y quien pare es la persona que tiene el derecho de ser reconocida ante la autoridad, en nuestro caso en el registro civil, ante la autoridad como la madre del nuevo individuo. Y en los casos de los subrogados, el problema principalmente planteado, y que yo siento que es el problema principal, vamos, hay montones de otros escenarios, ¿no? El problema principal es que esa madre va a seguir teniendo derechos sobre el nuevo individuo, a pesar de que lo entregue, a pesar de que hayan llegado a un acuerdo, sigue teniendo derechos. ¿Por qué? Porque nuestro código de la familia y nuestra visión del contorno de la familia protegido constitucionalmente impide incluso la renuncia a la patria potestad. Yo no puedo simplemente tener un niño y renuncio a la patria potestad porque sí y se lo entrego a otra persona. Esos temas no existen y de hecho esos temas nos pueden llevar incluso hacia la posible comisión de un delito, ¿no? Explícanos un poquito de eso. ¿Por qué cometería un delito? O sea, bueno, bajo porque el contexto de que ella dice, bueno, yo no lo quiero tener, yo lo quiero, él es el papá, yo quiero que él lo críe y yo no lo quiero. Ese es otro tema. El otro tema es lo que viene después. Estamos hablando del tema del principio, ese principio de la identidad que tiene el nuevo individuo. ¿Está bien? Ese principio de la identidad genera una serie de derechos. Que es un derecho humano. Claro, pero genera una serie de deberes y de derechos con relación a todos los participantes, a todos los intervinientes en que un nuevo individuo aparezca en el mundo. Claro. Entonces, no es tan fácil el tema de
regalar bebés, por ponerlo muy coloquialmente, ¿no? No es tan fácil el tema de regalar bebés porque hay un principio protector hacia los menores y hay un principio de derechos, hay una serie de principios de derechos, el derecho a la identidad, el derecho a saber quién es mi familia, el derecho a la nacionalidad, el derecho a saber de dónde vengo, dónde estoy. Esos son derechos que son del nuevo individuo, son derechos llamados derechos de los niños. Bueno, esos son los derechos. Entonces, no es fácil la toma de una decisión y la estrategia legal planteada empieza a ser una estrategia interesante. Yo creo, pero eso es una posición mía personal como estudiosa del derecho y de las leyes que protegen a los niños. Yo creo que sí existiría la posibilidad y que prontamente vamos a ver, estoy segura de eso, de que vamos a ver la posibilidad de que una madre que ha solicitado un niño, intente impugnar la maternidad y que se tome en consideración una valoración de la información genética. Exacto, de la información genética más allá de la información gestacional y la información que nosotros realmente venimos desarrollando. Y es lo que ha ocurrido en varios países de Latinoamérica, es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Creo que, como bien dijiste, Estados Unidos es tal vez estos estados en Estados Unidos, Nueva York, Florida, Florida. En donde lo interesante es, primero, que se permite el acuerdo, el convenio de gestación subrogada. Hay un contrato de gestación subrogada. Eso se permite. Esa es la primera parte. Y la segunda fase es que se permite que un individuo, un tercero, intervenga en el proceso de reconocimiento civil de los derechos civiles que tiene el nuevo niño, el nuevo individuo, que implicaría el reconocimiento de que sus progenitores o uno de ellos no tuvo que ver nada en el tema de la gestación, porque tiene un reconocimiento. Ese reconocimiento bien puede ser desde la perspectiva de que tiene una connotación genética, porque tienen afinidad genética, pero otro tema es un reconocimiento legal, porque como bien sabes, este tema se empieza a desarrollar a su vez con individuos que no tienen ningún tipo de información genética entre ellos, porque entonces ya entramos en otros temas que son el de donación de óvulos, el tema de el acceso a gametos de forma contractual. Entonces, eso se permite en esos países. En Latinoamérica, por ejemplo, sí, como dices, hay países, nosotros podemos pasar desde esa perspectiva en Estados Unidos, muy permisiva. Chile también está permitiendo el contrato para parejas homosexuales y para parejas heterosexuales. Entonces pasamos a un grupo de países en los cuales en algunos lugares se permiten los contratos, como bien dijiste, en México, en Brasil, en Puerto Rico, pero que además tienen condicionamientos. ¿Okay? Y en estos países no es tan amplio como en Florida, sino que se permiten bajo ciertos condicionamientos. Por ejemplo, que exista familiaridad entre las personas que van a hacer el contrato, ¿verdad? Que exista familiaridad, un límite de edad para la mujer que va a ser la gestante, una imposición de que la gestante no puede ser primeriza, ¿verdad? Una determinación de edad para poder acceder a la gestación. Sí. En Brasil existe la barriga solidaria. Ese tema, esa forma de llamarlo me pareció muy, muy graciosa. Pero la barriga solidaria es eso, es unos padres, pero parte de un presupuesto de heterosexualidad y parte de un presupuesto de familiaridad. Entonces la barriga solidaria es una barriga que un familiar que cumple los requisitos puede entonces acceder a gestar el bebé de otro, pero bajo la anuencia de una autoridad que ha permitido esa celebración de ese convenio, ¿no? Otro de los temas importantes es el tema del altruismo, que es lo que dices que puede haber en Latinoamérica. Hay países en los cuales se permite, pero no se permite una visión comercial del vientre subrogado, sino que una visión altruista. Y eso quiere decir que no podemos llegar a un acuerdo en el cual la gestante reciba a cambio de la gestación unos emolumentos
dados por aquellos que lo han solicitado, ¿no? Ujú. Entonces, pasamos desde allí, pasamos a países en los cuales hay un limbo jurídico, como que si se puede o no se puede, no sabemos si sí o si no. Colombia, Perú, creo que Panamá, estamos allí, Ecuador, República Dominicana, en los cuales realmente no hay imposibilidad para el desarrollo científico. Es decir, la posibilidad, y lo vemos lo vemos comercialmente hablando, existen la posibilidad de que médicos que son ya expertos en los temas de fertilización desarrollen su carrera profesional. No hay ninguna limitación para el acceso a la maternidad a través de una ayuda científica médica, ¿no? Ujú. Sin embargo, esas personas después nos encontramos con aquellos temas de los que te he hablado, que son las limitaciones en el desarrollo de la tercera etapa, que es el de los derechos y deberes, primero entre los gestantes, entre la gestante y los que han solicitado el embarazo, y luego entre los derechos que se generan para el nuevo individuo y para los padres de ese individuo. Yo creo que un punto importante que tú tocaste es que, bueno, cuando, por ejemplo, abrimos este episodio, uno habla, bueno, útero subrogado, y como bien dices tú, bueno, es que hay un abanico de un espectro de pacientes que están dentro de esto. Sí, Y eso es importante aclararlo porque probablemente ese es el motivo de controversia del útero subrogado. ¿A quién se lo vas a hacer? Yo tengo pacientes que han tenido, por una gestación solidaria, como se podría llamarlo, un útero subrogado después de un cáncer cervicuterino que se pudimos congelar huevos y un familiar cercano pudo utilizar su vientre y pudo nacer ese bebé. Puede haber otros casos de mujeres que han perdido el útero por una condición y hay afinidad genética, como bien dices tú, porque son sus huevos. Pero siendo francos, como el caso de Ana Obregón, nosotros técnicamente en reproducción asistida, y eso es importante acotarlo y aclararlo, no hacemos transferencias en pacientes de más de 50 años. Lo consideramos un procedimiento médicamente peligroso. Yo transferí pacientes arriba de 50 años hace muchos años y yo vi de todo: infarto cerebral, infarto agudo al miocardio, isquemia mesentérica. Yo vi de todo. O sea, la fisiología de una mujer no está diseñada para gestar después de los 50 años. Nosotros no estamos preparados en formación académica para manejarlos tampoco. Nunca lo vimos. Entonces, por norma ética internacional, uno dice, ¿sabes qué? Tienes más de 50, yo no lo voy a poner. Entonces, esas pacientes, ¿cómo tienen sus hijos? Por huevo donado. Entonces, tienen huevo donado, pero tampoco tienes el útero para gestarlo. Así es. O sea, esa es su condición. Ella no tiene ningún tipo de afinidad genética. O sea, ella no puede acceder ni siquiera a yo quiero buscar genéticamente para ver si tengo esta afinidad para poder justificar mi maternidad. Entonces, ese tipo de casos son más densos porque el acuerdo en esos países los ampara y es robusto para decir es que ella es la madre gestante subrogada, pero usted es la mamá y él es el papá. Pero acá que no tenemos eso, es ahí donde está el limbo. Y obviamente está el tema que está en el trasfondo, que mucha gente que nos está escuchando ahorita está pensando, es los homoparenterales. O sea, hablar de un útero subrogado para que parejas homoparenterales tengan bebé involucra toda una serie de discusión que aquí es desde protesta, desde a favor del Día de la Libertad de los Derechos LGBT y el Día de los Pro Familia. Entonces genera todo ese conflicto alrededor de si ellos debieran o no poder acceder a ese derecho, si es un derecho o no es un derecho, si se tienen que casar o no se tienen que casar. Entonces conlleva una discusión un poco más densa y es una población ahorita mismo que quieramos reconocer o no, es importante y son ciudadanos también de nuestro país y del mundo. Pero es que, Jorge, primero que estamos viviendo en un planeta de 8 billones de habitantes, en donde aproximadamente unos 8 millones de individuos han venido al mundo a través de un sistema médico asistido. Uh-huh. Y muchos de ellos de vientre subrogado. O sea,
realmente estamos frente a una realidad que tenemos que afrontar. Imagínate que el vientre subrogado, el primero, fue en el 76. Imagínate. El primer in vitro fue en el 78. O sea, fue antes un nacimiento por útero subrogado que un in vitro. Bueno, eso es bien interesante. Y bueno, y lo otro que te quería decir sobre este tema especial que tú dices, hay que abrir un gran debate. Es decir, nosotros como seres humanos, igual que cualquier ser vivo, venimos al mundo a qué. Los seres vivos nacen, así le decimos a los niños, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Bueno, y en el desarrollo tal vez de tu profesión te has dado cuenta de que hay un anhelo en la etapa de se reproducen. Y ese anhelo no tiene nada que ver ni con sexualidad, ni con orientación sexual, ni siquiera con la determinación de encontrar una pareja, porque estamos frente a unos nuevos sistemas en el mundo. O sea, vivimos una nueva etapa del individuo frente al mundo y el individuo frente a sí mismo y lo que quiere lograr. Y entonces, por supuesto, estamos llamados a un debate en los cuales tendremos diferentes posiciones y por eso es que encuentras países en los cuales ya el debate se dio. Y es precisamente esa mi pregunta mi siguiente pregunta que te iba a hacer. O sea, ¿tú qué crees? ¿Qué tan cerca estamos de que se abra un foro a discutir este tema a nivel social? Tú te manejas en los tribunales de familia, que son los que ahorita mismo, pues de repente pueden decir, esa mamá dice que ya no quiere criar a ese bebé y lo va a criar el señor. O sea, ¿cómo visualizas eso desde el punto de vista jurídico ahorita, ya en las cortes, en los juzgados y a nivel social? Porque tú eres mamá y tienes contacto con todo lo que está ocurriendo a nivel social. Bueno, mira, para tal vez que tengamos un poquito una visión muy amplia de Panamá. El Código de la Familia se discutió en 1994 y ya en el Código de la Familia hay un artículo referente a una posibilidad que era en aquel momento lo que estaba ocurriendo. Estábamos hablando de las fertilizaciones in vitro. Bueno, el Código de la Familia tiene un artículo que es el 286 que trata de la imposibilidad de impugnar a aquel hombre que hubiese consentido que su mujer fuera inseminada, bien con semen propio o con semen ajeno, o que hubiese accedido a otro mecanismo para el embarazo, pero de su mujer, ¿no? Y eso es bien interesante porque cuando encontramos ese artículo decimos, wow, desde 1994 en Panamá ya venimos evaluando esta posibilidad del acceso científico a un embarazo no natural. Bueno, no natural desde la perspectiva de lo que catalogamos natural. Entonces, ¿qué hay en ese artículo de especial? En ese artículo especial hay unos condicionamientos que siguen estando vigentes, ¿no? Primero, que se visualizaba que era una pareja y que visualizábamos desde 1994 la existencia primero de una pareja, es decir, que eran dos individuos determinables o determinados, fácilmente determinados o determinables. Era una pareja, podían estar casados o no, pero que eran pareja. Estamos hablando de heterosexualidad, además. Pero a su vez, estamos hablando de un tema bien importante que es el del consentimiento informado. Si usted había accedido a que su esposa fuera inseminada, bien con su semen o bien con el semen de otro individuo, usted no puede estar después intentando impugnar la paternidad y el desconocimiento de aquel individuo, porque usted consintió a que su hijo tuviese, a que dice la ley, su mujer, pero se entiende su pareja, accediera a este mecanismo para acceder a la maternidad. Entonces eso es interesante y lo interesante es eso. Sin importar el tema de los condicionamientos, yo creo que lo importante es evaluar que había un consentimiento informado. Y eso es lo que tenemos ahorita. Hay un consentimiento informado y los médicos tenemos que desarrollar ese mecanismo. O sea, que el paciente que accede a esta solicitud, a esta posibilidad científica, a este mecanismo de para generar derechos maternos o paternos, consienta qué es lo que se va a hacer, qué es lo que ha pedido, qué es lo que puede pasar. Y desde allí yo creo que nosotros estamos mucho más cerca de la posibilidad de una discusión social y de una discusión legal y de una discusión que es además de necesaria. Ya hay un primer proyecto muy sutil
de unos abogados que se sentaron a efectos de evaluar la modificación del Código de la Familia, en el cual estos temas han sido valorados, pero ese proyecto pues está todavía en un stand-by jurídico en las instancias en donde podría ser discutido, pero ya se evaluó. Y yo creo que así como tú me invitas a este tipo de programas, también se desarrolla o empieza a desarrollarse en Panamá esta discusión un poco más formal, en foros médicos, en foros legales. ¿Por qué? Porque realmente estamos ante unas nuevas figuras que requieren una valoración. ¿Y por qué yo siento que es importante? Primero porque nosotros tenemos un país muy chiquito, ¿no? Y entonces a mí me preocupa que en un momento determinado tengamos una serie de individuos caminando por la sociedad y que tienen una compatibilidad genética y que no nos enteramos, y no nos hemos enterado. Entonces tenemos que regular también cuántas veces podría acceder una persona a subrogar el vientre, a ser gestante, cuántas veces puede ser. Entonces hemos dejado tal vez estos temas a la determinación de los médicos y a la determinación de la sociedad, realmente a la determinación del individuo social, quiero decir, ¿no? Yo personalmente yo tomo una decisión y accedo a el tratamiento, accedo a gestar, accedo a ser padres intencionales o comitentes, como te dije. Entonces yo accedo a eso y el Estado no se mete, pero realmente hay unos mecanismos de protección que son necesarios. Entonces yo sí creo que prontamente vamos a estar viendo esa posibilidad. En materia de niñez hay unos principios rectores y hay un principio de confidencialidad. Y tal vez ese principio de confidencialidad es el que no nos ha permitido socialmente tener una idea de la magnitud de lo que se está desarrollando en Panamá y lo que está ocurriendo, ¿no? Sí ha habido procesos en los juzgados de niñez y adolescencia en los cuales se intenta una solicitud muy parecida a través de varias posibilidades, porque te dije que eso va a depender de una estrategia legal planteada, de cómo estos padres intencionales pudiesen tener un acceso reconocido por la ley frente a su bebé. Así que creo que prontamente se va a aperturar la posibilidad de una discusión y que creo que es sensata para el desarrollo adecuado de este nuevo mecanismo que realmente nos sorprende a todos. Y perfecto, sigamos sorprendiendo. Sí, yo pienso que también en el sentido de que hay más casos, ya existe una presión, ya hay un individuo formado a través del tratamiento, un individuo que es un ciudadano panameño. Entonces va a haber una presión en algún momento para poder generar una normativa, una discusión, y sobre todo porque me llamó también mucho la atención la conferencia de la Haya está planteando. Nosotros también estamos suscritos a la Haya y es así, o sea, no es posible que un niño sea reconocido en un país y sus papás son del otro país, llegan y no se los reconocen. Bueno, quiero decirte que en Panamá hay varios casos. En Panamá hay varios casos, no los conocemos. Realmente socialmente, lo que pasa es que los padres intencionales están tendiendo a proteger a su bebé. Entonces, realmente no son temas que veamos en televisión o temas de los cuales se hable muy públicamente, protejan a su bebé, pero sí tenemos padres intencionales parejas que han accedido a esta posibilidad en otros países y que de pronto, siendo, por ejemplo, homoparentales, vienen al país y solicitan el reconocimiento del niño y realmente, pues, el registro civil se las ha visto difíciles y les ha rechazado la posibilidad de inscripción porque el niño viene, por ejemplo, con un documento en el cual tiene 2 padres de un solo sexo. Y entonces aquí realmente nosotros inscribimos, son niños que provengan de un padre y una madre. Y no se ha podido hacer la inscripción. Entonces hay un debate sobre si realmente, hay un debate y es un debate eminentemente jurídico, pero es que además lleva implícito el del reconocimiento de derechos de los niños, ¿no? Los niños tienen derecho además a una nacionalidad, tienen derecho a
a aquellos mismos derechos que le hemos concedido a todos los niños en el país. Ujú. Entonces, hay una debate jurídica sobre si en efecto se puede hacer eso, tomando en consideración que estas personas decidieron ir a otro lugar a realizar estos tratamientos, a otro lugar, y que ese lugar ya lo reconoció, es lo que dicen, lo que han dicho en otros países, lo que se ha dicho a través de los tribunales constitucionales, de que, ojo, aquí no es que no tengamos un reconocimiento, aquí lo que tenemos es unos principios rectores que usted no puede obviar y que rigen el tema de cómo reconocemos a los niños en el país. Entonces, usted accedió a otro lugar con otra legislación y realmente el niño tiene esa legislación que la ampara. Y ha sido sumamente interesante y yo creo que son temas que van a seguir siendo discutidos. Pero lo que te dije, aquí en Panamá todavía no llegamos hasta ese nivel. Pero ese nivel, el que dices de Ana Obregón, pues ya es un tema planteado en España y es bien interesante. Sí, la verdad es que este episodio ha sido muy interesante. Estoy seguro que mucha gente le va a parecer igual, muy interesante. La medicina reproductiva ha ido cambiando en el tiempo Así es. y nos ha tocado ofrecer alternativas a los pacientes, y el factor uterino, que es lo que redunda en el tratamiento del útero subrogado, es un factor importante. Es probable que en el futuro yo visualizo como científico que no existe el útero subrogado, porque el desarrollo a través de la tecnología del útero artificial está muy rápido. Y eso, y además de que está también la tecnología quirúrgica en tratamientos de trasplante de útero para muchos casos. Entonces, puede que haya otras alternativas antes de llegar propiamente en el futuro a manejar los úteros subrogados, pero definitivamente vamos a tener muchos individuos nacidos a través de esta técnica y debemos tener la suficiente entereza, tanto médica, ética y legal, para poder ofrecerle esa seguridad a los pacientes de que estamos trayendo un individuo y no va a tener temas y no va a ser juzgado y las parejas no van a ser juzgadas, porque como cualquier individuo, como tú muy bien decías, Carmen, sus derechos son nacer, crecer, reproducir y morir. Eso forma parte de nuestra humanidad. Te agradezco mucho tu presencia en el episodio, Carmen. Eres invitada nuevamente, y a todos ustedes muchas gracias. No sé si quieres decir algo, Carmen. Bueno, muchas gracias, Jorge, primero por la entrevista y por habernos invitado. Seguramente te puedo acompañar en cualquier momento. Estos son temas que creo que a ambos nos apasionan y yo creo que estamos frente a unas grandes posibilidades y unos grandes retos, no solamente para el desarrollo de la medicina, sino para el desarrollo legal. Prontamente estoy segura que veremos a madres solicitándole al órgano judicial que sean reconocidos sus derechos sobre sus bebés. Y prontamente veremos adicionalmente a homoparentales, a hombres o a mujeres solas que han decidido darle el mecanismo a la maternidad y a la paternidad, pidiendo además que sean reconocidos sus derechos ante la Administración de Justicia en Panamá. Así que seguramente hablaremos pronto. Gracias, Carmen, por tu presencia. Gracias a todos. Saludos.